En esta fábula que hoy les venimos a contar, dos hermanos a los que siempre les ha gustado soñar van comprobando cómo muchos de esos sueños pueden convertirse en realidad. Después de mucho trabajo, 3 cortometrajes muestran al mundo su talento, porque la vida es así, capaz de hacer real hasta la más sorprendente de las historias. Son David y Ruth, y es así como les gusta definirse, hermanos toledanos. Escribimos y rodamos fábulas que nos contaban antes de dormir. Hoy somos nosotros los que contamos a ustedes que nos ven su historia. Yo estudié periodismo y luego me especialicé en un máster de producción audiovisual. Bueno, aunque a mí siempre me ha encantado el cine y la dirección. Y bueno, hay una anécdota bonita. David, cuando empieza a estudiar, él siempre quería haber estudiado arte, ¿no? Bueno, es ahora que lo cuente él. Y me pidió permiso para estudiar comunicación audiovisual, porque como siempre había sido mi sueño y era como, bueno, no sé si tengo que pedir permiso a mi hermana para dedicarme a esto. Y bueno, pues él ahora que cuente un poco su trayectoria, y hay un punto que nos unimos en el guión. Bueno, a ver, yo creo que después de haber hecho reflexión de estos años creando juntos, creo que empieza todo desde pequeños, porque al final llevamos contando historias desde nuestros juegos. O sea, de hecho hay una anécdota esta de que nos gusta que nuestras historias han empezado desde jugar a los Playmobil, a las Barbies. O sea, y a Ruth, o sea, una de las cosas que más le gustaba era disfrazarme y montarnos películas. Entonces creo que ese es como el origen en verdad de querer contar historias. Una vez que ya nos juntamos cuando nos vamos a Madrid y que, bueno, pues esos sueños empiezan como a unirse, o sea, es donde yo creo que se formaliza y decimos, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a aprender, a formarnos, y cada uno desde un poco su horizonte, porque al final Ruth es como mucho más ordenada a la hora de, pues, en la producción, ¿no? Y yo me pierdo más a lo mejor en lo artístico, en las profundidades, en los personajes, o sea, pero creo que eso ha sido como el aprendizaje de conectarnos, ¿no? De que al final para nosotros era importante bueno, o sea, vamos a formarnos mucho para poder contar historias y saber rodearnos de mucha gente, y al final esos lazos son los que yo creo que han desembocado en, pues eso, tener ya 3 cortometrajes y querer seguir contando historias y en algún momento pues ojalá poder contar, pues, o sea, vivir del cine, ¿no? Dos hermanos que compartían habitación de niños y dejaban volar su imaginación cuando su madre les contaba un cuento antes de dormirse. Los dos hermanos que empezaron caminos diferentes, pero a los que su pasión por el cine les ha unido. Nos gusta decir que contamos fábulas, porque al final hemos sido muy pesados con mi madre de que siempre nos ha contado cuentos. O sea, desde muy pequeños, además yo era de contarme el mismo cuento cada noche y Russo tenía que tragar el mismo cuento. Y mi madre tuvo la creatividad de transformar el cuento todo el rato, que era Ricito de Oros. O sea, entonces estaba siempre en ese bucle, pero nos cambiaba la historia y Russo tenía que tragar el cuento que a mí me gustaba. No, y también yo creo que el apoyo familiar ha sido un punto muy importante, tanto pues desde nuestros abuelos a nuestros padres, que han fomentado pues esa creatividad y que nos han acompañado en este viaje, incluso ahora pues el querernos dedicar a esto juntos, porque al final el recorrido de un guionista o un director pues es un camino a veces un poco solitario si no te vas rodeando del equipo, de la gente que te vas encontrando. Entonces, bueno, pues tener el apoyo de tu hermano, pues para mí es un punto súper importante para ir creciendo y para intentar dedicarnos a esto al 100%. Buenos días. Mi nombre es Esther y voy a ser vuestra tutora este año. Toma una colleja pelota. Trini, para. Y así es como llegó el primer corto. En plena pandemia, año 2020, La llave maestra. La historia de Esther, una profesora de inglés que acepta el puesto como profesora interina en una aldea rural. 8 niños de diferentes edades forman la clase y Esther terminará transformando la vida de todos. El último se come la aceituna. Una historia de cambio y búsqueda del verdadero sentido de vivir, de valorar el ir despacio y trabajar por los sueños sin llevarte por delante todo y a todos. Pero ¿cómo se llega hasta aquí?
escribir, escribimos juntos y nos ayuda mucho como guionistas pues poner como todas las ideas. David me tiene que frenar muchas veces porque siempre me tiro hacia la producción en plan esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces es verdad que en ese punto hemos conseguido que bueno, dejemos libertad a la imaginación, luego ya cuando aterricemos el proyecto de verdad pues ya vemos lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, bueno, pues tenemos esa parte que escribimos juntos y luego ya pues también dirigimos juntos. Luego, a nivel organizativo, es verdad que yo tengo esa parte más de producción, que aunque lo vemos juntos, pero bueno, pues tiro más a todo ese desglose de guión y ver un poco las posibilidades y encontrar pues, a todo ese equipo que vamos a ir formando. Y bueno, pues David es verdad que esa parte artística, todo lo que es más el acting de los actores y la parte de, porque él ha estado mucho en proyectos de arte, pues se desarrolla más y bueno, la verdad es que es un buen complemento entre los dos para poder abarcar todo. O sea, es verdad que nos hemos exigido, yo creo, el uno al otro, aunque estas partes vas a tener tú más el rol y vas a tener tú más la fuerza de ello, nos hemos exigido como el uno al otro de tienes que aprender esto y para no estar solos también en las decisiones, porque al final es verdad que todo al final decidimos juntos. De hecho hay una anécdota muy graciosa de que en este último rodaje el ayudante de dirección, al final necesitamos muchas manos derechas y el ayudante de dirección para nosotros es una pieza muy fundamental de que nos acompañe bien, de que nos dé mucha fuerza y él se sorprendía porque estábamos separados, o sea, Ruth estaba en el monitor grande viendo todo para que si había alguna cosa que no tal, o sea, pues verla a ella y yo estaba dentro, para estar más cerca de los actores y poder dar más rápido las réplicas y más cerca de la dirección de foto. Entonces, claro, había muchas veces que nos preguntaban, vale, la toma está hecha, y nos decía, claro, el ayudante tiene que confirmar normalmente con solo un director si eso está bien. Pero claro, era gracioso porque Ruth y yo ni siquiera hablábamos, y decíamos, está bien. Y claro, él escuchaba por el pinganillo, está bien. Y es como, os comunicáis telemáticamente, en plan, como que le alucinaba esa conexión de saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo sabemos que un plano, o sea, y una secuencia está bien rodada. O sea, que era porque al final es verdad de mucho trabajo anterior de qué queremos contar, qué es importante para nosotros, o sea, en esta escena. Entonces, claro, tenemos ese trabajo hecho de mucha conexión con lo que es el proyecto. Conexión, complicidad, resultado de ese caminar junto en lo personal como hermanos y en lo profesional desde que decidieron que el mejor instrumento para expresar su universo creativo era la imagen, reconociendo también las dificultades en el camino. Analizándolo David y yo con este corto, decíamos, madre mía, si llegamos a saber todo lo que sabemos ahora antes, no hacemos el primer cortometraje. En plan, ¿cómo nos lanzamos a hacerlo? Y la verdad, pero no sé, estamos muy contentos de todo este proceso con los anteriores cortos, con La llave maestra y Gorten Miller, pues encima géneros muy diferentes unos de otros, pues nos ha ayudado mucho a crecer. Tanto la profesión como personas, o sea, sí, o sea, tanto también como la relación de hermanos, porque a lo mejor si nos hubiésemos quedado en el primero no hacemos porque porque nos costó, pero bueno, tomamos la decisión de hacer 3 y una vez hiciésemos 3 cortos juntos, pues decidíamos si nuestro camino iba juntos. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos de ese proceso, de ese primer corto de La llave maestra, que era una historia de una maestra en una escuela rural con niños y con un equipo pues maravilloso que pues hemos ido creciendo también con ese equipo porque se han ido juntando con nosotros y a seguir nuestro proyecto juntos. Pero en esta fábula, que esperamos que termine con final feliz, no solo tenemos 2 personajes protagonistas, David y Ruth, sino un equipo de más de 30 personas que siempre les ha acompañado. Al final dirigir no es tanto lo artístico, sino saber acompañar a las personas, ¿no? Y confiar en las personas. Y nuestros rodajes nunca han sido un proyecto pequeño, o sea, porque siempre han sido equipos de 30 personas para arriba, o sea, y mover a tanta gente, o sea, es ese también saber, o sea, y tú decidir
que hay cosas que vas a renunciar pues a lo artístico, a que este plano no puede ser como tú quieres, sino como se debe hacer para que el proyecto que al final tanta gente está haciendo por ti y que pues que al final salga, ¿no? Y tienes esa responsabilidad sobre todas esas personas, no solo los actores que ponen la cara delante de la cámara, sino todas esas personas pues que están dando tu tiempo, que creo que es lo más valioso de cada uno de nosotros. O sea que, porque muchas veces habla del dinero, o sea, y al final creo que todos los que nos dedicamos a esto, o sea, creo que el dinero es lo último que piensas muchas veces, o sea, obviamente es necesario, de hecho siempre hemos intentado como ser justos de lo que tiene que valer, o sea, y o sea, hemos sido muy conscientes siempre de los presupuestos y de ir elevándolos y dándole valor al tiempo de esas personas de diferente forma, con nuestras posibilidades y también y con las personas que nos han acompañado. ¿Le gustó el pastel? Después del éxito de su primer corto, La llave maestra, recibieron el encargo de realizar un segundo totalmente diferente al anterior, una historia de terror. Gordon Miller reconoce las dificultades a las que tuvieron que hacer frente, que ahora, pasado el tiempo, se han transformado en puro aprendizaje, hasta llegar a su proyecto más personal, su tercer corto, Sostén G37. Vale, ¿y para ella, por ejemplo? ¿Usted cree que esto me queda bien? Curso express de pilis y milis. Vale. Apunta. Pensaba que estaba sola. ¿Me dejas darte un consejo? Guapísima. Esta idea inicial viene de la universidad, de muchas conversaciones con dos amigas mías, con Alba y Marta, cuando íbamos a las tiendas de sujetadores, que, bueno, convencionales, que obviamente yo las acompañaba porque para mí no había talla. Y bueno, a mí me encantó esas conversaciones porque todo lo contrario, para ellas empezamos a hablar sobre los complejos porque ya no tenían mucho pecho, entonces, pues no sé, empezamos ahí a compartir como todo eso. Entonces, pues ahí un poco surge esa idea inicial que se va gestando, por así decirlo, hasta que llegamos David y yo, pues hablando también mucho de nuestros propios complejos. Y pues empezamos con un guión inicial, que no había musical, porque bueno, tengo que decir que a mí no me gustan mucho los musicales, pero pues es verdad que somos valientes y nos gustan los retos, y bueno, a David, leyendo mucho el guión, pues dijo ahí, esto necesita musical, Ruth. O sea, es verdad que analizando la historia, al final es eso, venimos de tener una libreta con conversaciones, al final todas las ideas tenemos conversaciones y esto me gustaría abordarlo y de esta forma y tal. Entonces es verdad que de una partida inicial, que era una conversación de complejos sobre los pechos, que al final es verdad que como que fuimos hablando y decir, bueno, o sea, creo que esto puede ser para todos y que podemos abordar desde un lugar muy, muy íntimo, como se ha vendido, que son las tiendas de lencería, ¿no? Porque es como lo delicado, ese lugar de bonito, de belleza, o sea, pues al final era como, vale, los complejos tienen ese encierro, ¿no? Y queríamos como meternos en la tienda de lencería desde ahí. Y viendo el guión y revisándolo, al final siempre decíamos, es que al final la manera de decirlo, que muchas veces no se puede decir con palabras, es cantando. Entonces fue la forma de decir, bueno, es que la liberación tiene que llegar con ese número musical. Creo que no hubiéramos sido tan valientes si no tuviéramos a las personas que tenemos al lado, porque al final desde el inicio, también en ese algoritmo que hay de las amigas de Ruth de la universidad, está la pareja de uno de ellos, que es el que nos acompaña en las bandas sonoras desde el principio. Entonces, y él justo estaba en Londres aprendiendo justo, o sea, con un máster de bandas sonoras y de musicales de allí, que al final es la cuna también de los musicales. Londres sabemos que hay un montón. Y dijimos, bueno, creo que tenemos las personas que nos pueden acompañar en este viaje para hacerlo. Y de hecho creo que es donde más hemos puesto empeño, donde más hemos trabajado en casi lo más largo. El proceso más largo ha sido en unir esa historia que teníamos con palabras a que estuviera conectado el número musical, y además Ruth, con esto de que no le gusta, es súper exigente.
La protagonista Inés, interpretada por la actriz María Romero, entra en una tienda de lencería que es todo un homenaje a estos establecimientos que forman parte ya de nuestra memoria sentimental. Busca un sujetador y, sin saberlo, comenzará un viaje para liberarse de sus complejos, con la ayuda de una hada madrina, Lola, papel interpretado por Laura Baena. Erika Bleda y Lucas Nabor interpretan a los dependientes y detrás el trabajo de un equipo formado por más de 50 personas. Primero hay una parte previa de preproducción antes del rodaje, que bueno, pues nos acompañamos de nuestro compositor y amigo Fernando Jimeno, que está allí en Londres. Entonces iniciamos, eso más o menos duró como un año y medio largo, entonces en hacer toda esa preproducción y en hacer toda esa organización también para ver el momento para iniciar ese rodaje. Luego, pues ya una vez encajadas todas esas piezas, pues empezamos a buscar a todo el equipo, a todo el departamento, a todos los departamentos, todos los jefes de departamentos que se fueron uniendo, que muchos de ellos ya se unen desde nuestros anteriores cortos. Pues esa preproducción del rodaje pues se inicia como 3 meses antes a iniciar a grabar y se van sumando mucha gente, pues un equipo pues más de 50 personas se van uniendo poco a poco en esta historia. Unos pues porque ya nos conocemos, somos amigos, creemos en este proyecto, creemos en seguir caminando juntos, y luego otros pues muchas sorpresas muy buenas simplemente leyendo el guión y el dossier y quieren sumarse a esta historia y quieren unirse con nosotros. Entonces bueno, luego ya pues vamos un poco construyendo todo, todas las piezas van encajando desde ese desglose de guión, ese buscar a esos actores, construir ese maravilloso decorado que lo disfrutamos mucho. O sea, al final ha sido un camino de muchos retos ambiciosos. Es verdad que eso, que como que somos exigentes a la hora de ponernos retos, Ruth y yo, o sea, y claro, o sea, sabíamos que posiblemente un decorado real es más fácil en el sentido económico, pero para las necesidades que tenía el proyecto sabíamos que teníamos que levantar el propio decorado, o sea, de esos probadores, porque los queríamos, al final es lo que hablaba al principio, ¿no? De que para mí es un personaje más, la directora de arte en este caso ha sido súper valiente de aceptar el reto, porque claro, o sea, al final con pocos medios en el sentido económico iba muy ajustado y aún así se han atrevido eso, a levantar en una nave que a lo mejor no eran las mejores condiciones, pero bueno, era lo que también nosotros hemos podido acceder. Entonces, como que nos hemos puesto retos desde muchos sentidos. El reparto, el encontrar esos engranajes, porque claro, el reto de cantar, de atreverse, o sea, de hecho, eso también ha sido una búsqueda de muchas veces, claro, o sea, tienes que montar un puzzle que todo funcione y que llegue a la fecha, porque al final tienes 5 días que te la juegas todo y que tiene que estar todo. Entonces, tener la canción a tiempo, las bailarinas ensayar esa coreografía y tener claro las partes, cómo tienen que ir y cómo se va a rodar, o sea, claro, es un proceso de mucho pensarlo antes, porque si lo llevas a la improvisación, este corto era muy difícil, o sea, improvisar cosas. De hecho, creo que no ha habido ni un momento improvisado por necesidad, sino que, bueno, a lo mejor se ha demorado 1 hora más, pero porque se quería hacer como perfecto como estaba pensado. Y así, después de rodar en una tienda ubicada en Madrid, se atrevieron a montar todo un decorado de este mundo de probadores al que nos lleva esta fábula musical, y lo hicieron en una nave de Toledo, transformando las dificultades en retos y dejando que las casualidades hicieran mucho más llevadero el trabajo, como esa directora de fotografía con la que no habían trabajado antes y que resultó ser también toledana, Sheila Rodríguez. Esto es un corto de personas desconocidas, o sea, entonces tampoco queríamos unirles mucho, porque al final queríamos generar esa magia de que en una tienda te cruzas con personas desconocidas, y queríamos también generar ese de cuáles son los roles de cada uno de esos personajes,
pero que no se conocieran. Entonces, claro, ellos tenían que entender a su personaje, pero no podían tener mucho contacto entre ellos, porque nos interesaba cómo generar también eso. O sea, también ese es un trabajo importante a la hora de llegar ahí. Y luego, a ver, el número musical creo que es donde más tensión hemos tenido, porque Laura era la primera vez, o sea, que se enfrentaba a cantar encima, o sea, porque dice que a ella le encantaba cantar, pero bueno, se enfrentaba al reto. Es una canción exigente, o sea, o sea, Fernando, aunque a él le molesta que digan que sus canciones no son fáciles, son canciones como bastante exigentes a la hora de cantarlas. Entonces Laura ha hecho un trabajazo enorme, o sea, es súper comprometida con lo que hace. Y también hay una frase muy bonita que tenemos ese audio de decirnos, bueno, como vuestro corto, ¿no? Sin complejos. Y sí, si se están preguntando el porqué del nombre del cortometraje Sostén G37, la explicación dice mucho de sus creadores. Que el origen del proyecto, o sea, tenía otro nombre, y de hecho creo que esto pasa muy a menudo porque tú concibes la historia, o sea, de hecho se llamaba Tetas, y en esa búsqueda pues al final tú dices, este es el nombre para el proyecto. Y nació Sostén porque nos acordamos de una anécdota muy bonita con nuestra abuela. Nuestra abuela se ha quejado siempre muchísimo y nos ha enseñado a quejarnos, o sea, porque en ese sentido creo que es la actitud que ella siempre ha tenido, y le molestaba mucho los sujetadores y nos decía, desabróchame el sostén. Entonces nos vino ese recuerdo a través de conversaciones con mi hermana también mayor, que nos ha acompañado en este proceso, que no estaba productora, pues ella viene en los eventos, pero la hemos engañado en este viaje, y nació esa anécdota de desabrocharnos el sostén. Y luego el G37 es muy guay porque ni siquiera lo pensamos nosotros al principio, pero es... Bueno, lo pensó Fernando, o sea, porque una vez está metido en la canción, la pista, porque de hecho no metió Fernando directamente ahí. Claro, de hecho es la canción donde está esa cita bíblica, y es lo único que se ha mantenido desde la primera versión, porque Sostén, o sea, el Cóbrate, el Me lo llevo puesto, tiene como muchas versiones, y fue lo único que se ha mantenido desde el origen. Y claro, dijimos, bueno, pues vamos a meter la cita bíblica como ese modelo de sujetador infalible, que ¿qué es lo infalible? No existe, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues qué chulo también poder meter algo que para nosotros es importante, como es esa cita bíblica del Génesis, ¿no? De que Adán y Eva son expulsados del paraíso, y es la primera vez que se ven y se miran y se sienten desnudos y sienten vergüenza, ¿no? Y así esta fábula musical ha sido seleccionada para el Festival de Cine La Alfaz de Alicante, el Festival de Cine de Madrid, los Premios Pavez de Talavera, y se han fijado en ellos desde Chipre y Estados Unidos, en el Festival de Portland y en el de Orlando. Y esperamos que la lista no deje de crecer, y sobre todo que el final feliz de esta fábula musical sobre el amor propio y la necesidad de decir adiós a los complejos sea la puerta de entrada para David y Ruth a una vida de éxitos dentro de este complejo mundo de llevar las historias escritas en un cuaderno a la gran pantalla.